entendemos que la sexualidad es la que nos lleva a establecer vínculos, es inherente al ser humano y somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Hola, soy Lina Willman, psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta holística. Estoy aquí desde la plataforma Mutare Life para brindar elementos demasiado importantes acerca de una de las dimensiones del ser humano, y se trata precisamente de la dimensión sexual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a entender y cómo poder organizar esta información desde el ámbito de la educación? Y es porque las personas tienen derecho a estar informadas. La Convención de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas establece claramente este derecho a la información, y es una obligación de todos los estados proporcionar a la infancia todas las medidas educativas necesarias. Cuando nosotros hablamos de la información que se da a través del conocimiento, nosotros estamos quedándonos simplemente con una de las partes, y es que cuando nosotros hablamos de que no solo se debe brindar información, que aparece en muchos textos de una manera netamente biológica, estamos perdiéndonos la capacidad de entregar a nuestros jóvenes, niños y a nuestra infancia la capacidad de habilidad y estas competencias que necesitan ellos adquirir, no solo con la información. Entonces tenemos que el conocimiento debe tener habilidades y debe tener actitudes positivas para poder trabajar la sexualidad como debe ser y evitar que nuestros jóvenes tengan conductas de riesgo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la educación, nosotros tenemos que entender que hay que ayudarles a saber pensar y a saber convivir, porque cuando ellos saben pensar van a tener un conocimiento mucho más avanzado, porque van a tomar por sí mismos la capacidad de poder analizar, discernir, criticar, distinguir el conocimiento riguroso del conocimiento que es adulterado, y precisamente ese es el conocimiento que viene desde la pornografía, y es muy doloroso para nosotros. Entonces, cuando nosotros permitimos que ellos tengan acceso a no solo el conocimiento, no solo la información, sino, como les expliqué antes, las habilidades y todo lo que tiene que ver con las actitudes positivas, y somos nosotros los adultos los que debemos poder brindar estos modelos de aprendizaje muy claros para ellos. Cuando nosotros hablamos de permitirles a ellos, a través de esta ética que les podamos brindar en la parte moral de cómo la sexualidad debe ser tratada, estamos hablando de permitirles a ellos también que generen desde su propio camino este respeto, esta solidaridad, esta dignidad, para poder ellos relacionarse consigo mismos y con los demás. Entendemos que la sexualidad es la que nos lleva a establecer vínculos, es inherente al ser humano y somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Quiere decir que nosotros tenemos que poder integrar muy bien, no solo lo que ellos, porque nuestros chicos están todo el tiempo pudiendo ver cosas en la internet, pero nosotros lo que queremos es poder generarles a ellos, el día que no estemos, la capacidad de poder discernir. Bueno, este tema lo vamos a hablar ampliamente en otros videos que vamos a estar realizando para dar información de cómo precisamente hablar y articular e integrar estos temas de la educación a nuestros hijos. Así que lo más importante es entender que la sexualidad debe ser educada, debe ser tomada en su dimensión fundamental, como el hecho de ser seres humanos, y todo discurso de la existencia definitivamente habla acerca de lo que es educar en todos los ámbitos de la vida. La sociedad, la cultura, la familia, todo el tiempo está educando. Así que entendemos que el conocimiento es necesario, pero no es suficiente.
Cuando nosotros hablamos de esta condición que es inherente al ser humano y que va mucho más amplia de la reproducción, que es de lo que se nos ha hablado siempre desde toda la historia y los tiempos que nos anteceden, y precisamente es porque incluye muchos más elementos del comportamiento humano. La sexualidad ha querido ser definida desde todos los tiempos y abarca muchísimos temas de la literatura científica, pero realmente a lo largo de la historia, aunque se haya intentado definirla, encontramos algunas propuestas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que la define como esta integración de elementos que incluyen también lo somático, que incluye lo emocional, lo intelectual, lo social y lo trascendental del ser humano. Cuando hablamos de la salud sexual, que es uno de los vínculos bajo los cuales constantemente estamos reiterando desde nuestra plataforma, precisamente porque la salud sexual se vincula a esa área de bienestar. Y precisamente es así que la define la Organización Mundial de la Salud, porque dice, es un estado de bienestar físico, emocional, mental, social con relación a la sexualidad. Y no es la mera ausencia de enfermedad, que es como lo que se ha considerado continuamente disfunción o incapacidad. No, al contrario, es tratando de hacer un acercamiento muy positivo y viendo los comportamientos que también la vinculan del ser humano, por supuesto. Así que la salud sexual debe defender absolutamente, mantener y respetar estos derechos sexuales para todas las personas. Cuando nosotros estamos hablando de enfocar la información de la sexualidad vinculada a la salud, nos vamos a ir adentrando de una manera muy rigurosa y muy especial a la dimensión sexual. Y la dimensión sexual es esta función creadora, porque así como crea vida, tiene otras fuentes con las cuales nosotros no estamos muy familiarizados. Y es que precisamente cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de que tiene 3 caminos. Y es el camino no solo de la procreación, es el camino de la comunicación y es el camino del erotismo. Cuando nosotros estamos queriendo entrar en estos ámbitos, nos damos cuenta que este aspecto central va durante toda la vida y comprende muchas más cosas. Comprende el género, comprende identidades, comprende roles, comprende la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y además de solo la reproducción. Así que la sexualidad se experimenta y se expresa de alguna manera en todas estas creencias, actitudes, valores, comportamientos, todos los roles, lo que tiene que ver con las relaciones. Así que mientras la sexualidad no incluya todas estas dimensiones, no puede expresarse tranquila, libremente y vinculada a la salud, ¿no? Y no se puede experimentar de esta manera. Así que está influenciada además la sexualidad por toda la interacción de todos estos factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos y políticos, étnicos, históricos, religiosos y por supuesto espirituales. Está implicada en todos los procesos de reproducción y tiene que ver con todas las formas de sentir, de provocar placer y de alguna manera de comunicarnos, pero no todas estas líneas están presentes a lo largo de toda la vida, en todas las etapas del desarrollo, ni todas las personas tienen que coger los mismos caminos. Es decir, si una persona decide no tener hijos, perfectamente puede vincularse al camino de la comunicación, de la vinculación, porque somos seres de vínculo y necesitamos como esta forma de relacionarnos con un otro y permitirnos el autoerotismo, el camino al placer. Los seres humanos tenemos 2 orientaciones, o nos vamos hacia el dolor o nos vamos hacia el placer. Lastimosamente y bajo todas estas imposiciones patriarcales de la cultura, pues entonces lo que estamos haciendo es dirigirnos más hacia el dolor y creando imposibilidad, limitación y sobre todo este condicionamiento que la sexualidad de este lado oscuro y negativo se ha planteado durante tanto tiempo y que asusta sobre todo a los adultos y padres de familia respecto a sus niños. Es importante saber que así como nosotros entendemos que la sexualidad se desarrolla de formas muy diferentes, no es lo mismo la sexualidad de un niño, de un adolescente, de un adulto, sino es una forma de expresar amor y afecto y que es como un puente que nos conecta, nos comunica y que no solo, como ya lo hemos planteado anteriormente, tiene vinculado el conocimiento, sino que va mucho más allá de estas experiencias que permitan tener su óptimo desarrollo. Así que el hecho de que nosotros entendamos que somos un ser sexual
sexual nos va a permitir que conectemos con esa parte más importante del ser humano, ya que no solo estamos constituidos por este cuerpo que no tiene el acceso para adentrarse al placer, al bienestar y al goce del disfrute. Así que entendemos que hay distintas formas en las que, como el aprendizaje hemos recibido, vinculamos la sexualidad como con una mentalidad coitofílica, o sea que todo lo llevamos es al coito. Y no, la sexualidad es mucho más amplia, es mucho más enriquecida, mucho más rigurosa, y independientemente de si la persona decide como practicar una vida sexual activa o no, la educación en la sexualidad, o sea que empiecen a tener como esta conciencia, este acercamiento, va a priorizar como esta adquisición y este fortalecimiento de valores como la reciprocidad, la igualdad, la responsabilidad y bueno, así como el respeto. Todos estos son prerequisitos para relacionarnos social y sexualmente con nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos de estas definiciones de la Organización Mundial de la Salud, que dan un enfoque netamente positivo a la sexualidad y yendo un poco más allá de la enfermedad, incluye no solo estos aspectos físicos y no solo lo lleva a la parte de la fisiología, de la parte de la biología o la parte genital, sino que tiene que ver más allá con la parte emocional, con la parte mental, social, espiritual. ¿Y por qué lo estoy mencionando tantas veces? Porque precisamente tratamos de ver la sexualidad en la adquisición de este conocimiento como tenemos nuestro cuerpo también, o sea, como dividido, como en secciones. O sea, la sexualidad no va solo de aquí para abajo, la sexualidad vincula y debe ser vista de una manera vertical que nos conecte lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, no solo con lo que nosotros hacemos. Y tiende mucho a confundirse cuando nosotros hablamos de que hay términos, digamos, que se han ido utilizando. Debemos tener una claridad un poco acorde, y es que precisamente cuando hablamos de sexo como palabra, la definición en sí es el conjunto de características biológicas que nos diferencian a hombres de mujeres, pero eso es sexo. Pero cuando nosotros hablamos de la sexualidad, pues no es un mero concepto biológico, sino que nacemos con un sexo que nos diferencia, y de alguna manera tenemos que aprender a ser hombres y mujeres en un contexto social, pero esto no significa que no podamos aprender también de qué manera nosotros tenemos género, y es decir, que adquirimos una determinada forma de ser, y la sexualidad no debe identificarse solo con la genitalidad, sino con también los sentimientos, las emociones, las actitudes positivas, las costumbres, los ritos y los mitos sociales. Otra forma de poder nosotros encontrar cómo podemos ver la sexualidad es a través de este término que está muy vinculado, y una de las ramas importantes bajo las cuales yo me dedico, y es sobre la salud sexual. Y precisamente la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, la define como esta experiencia de proceso permanente de consecución de bienestar, precisamente físico, psicológico, sociocultural, relacionado con la sexualidad.